Ya, partamos entonces. Vamos a poner un... Vamos, me tengo que motivar y ponerme creativo. Hay que motivarse. Siempre colocamos la musiquita como para... ¿Tenés tu copetito ahí o no? Yo debería servirme uno, ¿no, weón? Sí, pues weón, porque esta weá te relaja la... Voy a buscar uno. Voy a colocar la musiquita como para entrar en personaje. Y de ahí le damos con todo. Cineclub es un podcast patrocinado por Cervecería Intrínsecal. Sé parte de un mundo con más cerveza y menos problemas. Y ustedes creían que nunca nos iban a auspiciar. ¡Mira de quién te burlaste! Cierto, pero puedes regalarnos un café en Buy Me a Coffee, seguirnos y dejarnos comentarios en nuestras redes y puedes recomendarnos a más amantes del cine. Muy buenas noches, gente querida. Juanca por acá. Estamos acá en una nueva edición de Cineclub. Una edición especial. Especial porque vamos a conversar con un amigo y es una persona que ha sido muy perseverante en conseguir que metamos esta cuestión en la agenda. Estoy acá con Don Alejandro. Don Alejandro, un amigo panelista que ha estado muchas veces en el programa y tengo el agrado de por fin poder conversar de esta película con mi amigo. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Juanca. La perseverancia me llevó acá. Y en realidad este es quizá uno de los podcasts que si alguna vez tuve en mente participar o concurrir a un podcast para hablar de una película, fue esta. Así que eso. La tenía ahí en carpeta hace mucho tiempo, parece, ¿eh? Sí, yo creo que desde el momento en que la vi, la película fue como una película sobre la cual quería comentar o dar ideas en su tiempo. Yo te voy a contar una weá que es bien divertida. Yo cuando chico tenía una radio grabadora sobre la cual yo... todos tuvimos una, Alejandro. Todos tuvimos. Me creía locutor, po. Entonces yo venía y agarraba esta radio grabadora. Te compráis tu cassette y toda la weá y empezáis. Yo me acuerdo que cuando era chico me metía dentro de la cama, debajo de la sábana, y ahí armaba la weá, porque como que quería sentir la sensación de estar como aislado del mundo mientras hablaba de puras weas nomás. Oye, ¿de qué edad estamos hablando? ¿De qué edad estamos hablando de esta situación? 12 años, sí. 13 años. Sí, yo creo que todos vivimos una situación parecida y las experiencias con la radio grabadora son múltiples a esa edad. Estamos hablando de los finales de los 80, principios de los 90. Fíjate que mi caso, para que no se pasen, para que tengan claro de qué estoy hablando, era una radio grabadora rectangular, era una weá que tú podías agarrar con un mango, pero un mango chico. Era solamente, no tenía radio, no tenía ni una weá. Para lo único que servía era para grabar. ¿En serio? Entonces quizás la expresión no es radio grabadora, sino una grabadora. Porque la que yo tenía era una grabadora larga, no me acuerdo la marca de haber sido una marca muy común en la época, tú ponías los dos botoncitos en el rec y en el play para poder grabar. Y nosotros después, ya cuando mis amigos cachaban que yo jugaba con esta weá, quisieron hacer experimentos como programas. Y eran como sátiras, programas de la radio, situaciones como de gente sufriendo. Y había como una ¿cómo se llama? Noticiario, Chilevisión, El Mundo en Llamas. O sea, en esa época ya había como un pequeño voz. Y nosotros huevíamos, pero estaba en la radio, no estaba en la tele. Sí, yo estaba confundiendo, y yo también tuve esa grabadora, y también jugué a lo mismo que estabas describiendo tú, pero yo con lo que la estaba confundiendo era con la radio grabadora, que era lo que, no sé, pues en las películas, en el cine, o en el mundo gringo, en inglés es el boombox.
que es esta radio cassette con 1 o 2 parlantes, con un mango, y que tú le podías colocar pilas y salir a la calle a escuchar música. O lo podíais tener en tu pieza y grabar canciones de la radio, etcétera, que era como el sistema estéreo o incluso mono que uno podía tener y disfrutar de la música y de la radio, de los programas radiales. Sí. Que de hecho en esta película aparece en varias ocasiones ese tipo de dispositivos. Oye, pero para entrar un poco en materia, para cumplir el rito que tenemos que cumplir siempre en todos los episodios, hay que presentar de qué película vamos a hablar. La película se llama Suban el volumen, o por lo menos es el nombre que tiene en español latino, o Pump Up the Volume, con mi inglés exuberante, como siempre. Pump Up the Volume. Pump Up the Volume. Del director... Hay una canción que se llama así, de la época, pues, del grupo Mars. Pero no tiene nada que ver con la película. No. Y el director y guionista es Alan Moyle, un caballero que también vamos a mencionar un poquito de lo que hizo, su filmografía y cómo contrasta con otro cine de la época. Y está protagonizada por Christian Slater y Samantha Mathis, que creo que son dos personajes que tienen una muy buena química en esta película. Y algo que me llamó mucho la atención cuando estaba analizando la ficha técnica de esta película, que Don Cliff Martínez es ex baterista de Red Hot Chili Peppers y que después se dedicó a esto de la música en y la raja, películas. Porque Cliff Martínez tiene como, cuando tú lo ves las películas de, no sé, de la serie, ¿cómo se llama esta? De Nick, creo que se llama. Que era como ambientada en el principio del siglo XIX, de unos doctores. ¿Te acordás de esa serie? Sí, sí. La música era de Cliff Martínez. Cliff Martínez después trabajó con... ¿Cómo se llama este weón? Puta, perdonen el español antiguo, pero este compadre que hizo... que trabajaba con Nicholas Winding Refn. Mucha me pillaste, weón. ¿No cachai a Nicholas? No, sí lo cacho, pero no sé de quién me estáis hablando. Estoy casi seguro, mira, esto todo es en el momento, pero la música efectivamente era de Cliff Martínez, de Drive. Estoy hablando de Drive, del 2011, esa película que yo creo que 3/4 de nuestros auditores deben haber visto alguna vez. Drive, con Ryan Gosling, sí. Carey Mulligan. Esa película... También el de, ¿cómo se llama? Sexo, mentiras y videos. Ah, ¿también estuvo ahí? Sí, así es. Mira. Esa es la otra que vi yo. Oye, pero no recuerdo de qué director me estabas hablando. Ese es el de Drive, ¿cierto? Sí, po. El danés, ¿cómo se llama? De Nicholas Winding Refn. Bueno, la cosa es que su score igual tiene un componente bien importante, sobre todo por la parte media punk rock y contestataria de la película, y algo que también vamos a conversar. Juanca, yo creo que antes de hablar del score, y que son cosas súper relevantes de la película, yo creo que deberíamos partir porque, mira, sinceramente yo creo que, siendo honesto, la gran mayoría quizás de nuestros auditores nunca han visto esta película y quieren saber de qué se trata, muy someramente, porque tampoco la idea es spoilear, pero es contar un poco el esbozo de qué va Suban el volumen. Una película de 1990. Ojo con la fecha. Ojo con el nombre. Porque se trata básicamente de la historia de un estudiante que ya está por salir del colegio, que es trasladado desde la citadina en Nueva York a un suburbio de Phoenix, Arizona. Historia muy clásica en película, el traslado de los papás. Pero, y fíjate que es más estética, en ese sentido, es más tributaria del cine de los 80 que del cine de los 90, que de alguna manera esta película es como un link entre ambas, creo yo. Tú puedes ver ambas como en un espejo, puedes ver ambas etapas, un poco de los 80 y un poco de los 90 en esta película. Pero bueno, la película se trata de que, bueno, este tipo, Mark, que es Christian Slater, un tipo en esa época muy joven, Slater, se trasladan sus padres desde Nueva York a Phoenix, y la verdad es que es un tipo muy tímido. En el colegio obviamente no habla con nadie, pero él en la noche
se transforma en... No hay ningún tipo de travesti ni nada. Es un locutor de una radio pirata. El tipo básicamente distorsiona su voz para mantener el anonimato. Y el tipo da en rienda suelta a todo lo que el tipo quiere decir en la vida diaria y no se atreve a decirlo, obviamente, porque choca contra todo el sistema, básicamente. Está en un colegio, es la etapa rebelde, está en un sistema educativo bastante estructurado. Venimos de 10 años de gobierno republicano en Estados Unidos. Ya en esa época estaba gobernando Bush padre. O sea, venían 2 gobiernos de Reagan. O sea, 12 años se venían de gobierno republicano. Y el hastío de los jóvenes, la caída del muro de Berlín, no tener paradigmas más que lo que te ofrecía Estados Unidos, y produjo en mucha parte de la juventud un desánimo brutal. Un desánimo y algo que es bien poco comprendido hoy. ¿Por qué la generación X como es? Y yo creo que la generación X, esta película refleja mucho esa adolescencia, o esa preadolescencia incluso, se refiere al momento histórico que les tocó vivir. El momento histórico está modelado por la caída del contraste que tenía el capitalismo en el mundo. Y esto no estoy haciendo ningún juicio de valor al respecto, sino que es algo que ocurrió. Hasta los 70 el cine podía ser muy político, en el sentido de que podía darte la alternativa a los modelos y en general el mundo no se escandalizaba. Pero eso cambió, y eso cambió sobre todo cuando cae el muro de Berlín, empieza el desmoronamiento de la Unión Soviética, y por tanto cualquier idea o alternativa a lo que el mismo Estados Unidos, que esta película es de Estados Unidos, aunque su director es canadiense, dice relación, o sea, está vinculada con el entorno de este muchacho que simplemente no ve mayor futuro a una sociedad que está como anestesiada por una sociedad de consumo, por una sociedad encapsulada en los hogares. Estamos hablando de los suburbios, de un suburbio, y cuando hablamos de un suburbio hablamos de condominios gigantes que son propios de las ciudades medianas y grandes de Estados Unidos, y por tanto no hay una interacción, no hay un sentido de comunidad tampoco con los demás jóvenes, digamos, sino a través de cosas como la música o los libros. Estamos hablando de una época pre-internet, estamos hablando de una época pre-redes sociales, de masificación incluso de la música. En este tiempo la música se había, entre comillas, masificado bastante por el pirateo de cassettes. El pirateo de cassettes fue un gran avance para masificar la música, y por eso es que también la generación X está musical en ese sentido, porque pudo capturar desde la radio, pudo desde otro cassette, de un original, ir extrayendo toda esa música. Algunos dirían robar, pero estaba absolutamente normalizado que uno pudiese sacar la música que quisiera, y como claramente los gustos de la mayoría de la gente nunca son uniformes, los cassettes tendían a ser bastante variados en estilos, en sonidos, en estilo en general. Oye Alejandro, dime. A ver, hay tirado un montón de sondas espaciales, por lo menos 3 o 4, y esas sondas espaciales en algún momento las vamos a tener que rescatar y darle un hilo, porque estamos hablando del contexto, tanto del contexto sociocultural, pero también del contexto musical. Tiraste a la generación X ahí sobre la mesa, y creo que para ir ordenando un poquito la conversación y para después ir tirando los hilos de una forma un poquito más ordenada. Mira, yo creo que de lo que mencionaste, yo creo que lo más interesante para mí, para entrar en la conversación sobre la película, tiene que ver con el programa de radio que hace este compadre y cómo se desarrolla su historia dentro de la película. Porque a través del programa, Harry
que es el protagonista, se convierte básicamente como una especie de voz de angustia de la generación X, ¿cachai? Lanza monólogos, pero al principio es una persona así como bien nihilista, como que no le importa nada, así como que habla puras weás que pueden ser atractivas, pero en realidad no son tan importantes, pero sí son atractivas para gente que están en la misma, o otros muchachos que están como en la misma de él. ¿Cachai? Así como que no les importa nada, que se sienten insatisfechos con sus vidas, ¿cachai? Que están súper aburridos, ¿cachai? Entonces como que el sarcasmo y la hipocresía son como su idioma, ¿cachai? Pero a medida que van transcurriendo cosas en la película, van pasando cosas muy interesantes que hacen que este compadre convierta su voz en algo mucho más importante y mucho más interesante para la comunidad y sobre todo para los jóvenes de la comunidad escolar que tiene, ¿cachai? Y ahí se empiezan a desarrollar cosas que son bien, ¿cómo decirlo? Son bien políticamente importantes para la juventud de ese momento y que hoy día yo creo que tenemos que hacer ese análisis. No todos vivieron la juventud o la adolescencia que tuvimos nosotros, que estamos mucho más conectados con la generación X y con los dramas y los problemas y los conflictos que tenía esa generación. Y creo que igual es un espacio bueno para relatarlo, relacionarlo con los conflictos actuales que viven y los conflictos que han vivido todas las generaciones. Yo creo que igual de alguna forma existen paralelos con los que uno los puede comparar. Todas las generaciones han vivido problemas. Porque son cíclicos. Ahora, el tema es que, como te decía yo previamente, esto va a depender mucho de la etapa en que te toca vivir. Quizás la generación Z actual está viviendo una etapa en que, claro, las redes sociales están masificadas, hay un aumento del desempleo por el uso de tecnologías, ¿cachai? Son generaciones muy insatisfechas, pero por otro lado también tiene otras generaciones que han ido previamente y que han tenido sus propias características y que han reflejado esa rebeldía de distintas maneras. O sea, yo recuerdo un poco, no sé, en algún minuto pueden haber sido el new metal, ¿cachai? Que fue como una respuesta al pop masificado de fines de las boy band de fines de los 90, y esa otra generación que viene un poquito después, que son los millennials, y es totalmente válida. Pero lo que voy es que yo creo que esta generación, cuando se trata de entender un poco para dónde iba, yo creo que es una adolescencia bastante desesperanzada, que a veces se le acusa un poco de posera por el hecho de estar como quejándose o de viviendo un estilo o mostrándose fuera un estilo como desencantado, como de apatía, de melancolía. La música, el discurso, lo reflejó en ese breve periodo que fue la época del grunge, pero también lo vivieron otros estilos musicales de la época que no estaban vinculados con ese estilo y que reflejan también un poco también ese sentido de desolación, un poco de sentirse un poco abandonados también en algún minuto. Somos hijos de una generación en que también muchos padres no estuvieron presentes por distintas razones, ¿sabes? Sí, oye, a mí me llama la atención porque no es la primera vez que lo escucho y lo hemos conversado también en otras instancias con otras personas. Eso de la generación que de alguna forma su queja se termina transformando en una actitud media poser, ¿cachai? Media así como para las cámaras, para el registro, que si lo miramos hoy día, eso está pasando igual o peor, o sea, multiplicado por 1000 con la amplificación de que puede producir las redes sociales. Pero yo creo que ese es el punto exacto en que se podía producir algo así, porque las quejas ya no eran algo que tú podías canalizar por canales más pequeños, más como de nicho, por así decirlo, como, no sé, un circuito musical. En los 70, en los 60, tú podías tener espacios para hacer estas quejas que no eran masivos, ¿cachai? O sea, no eran el nivel de masivos como la masividad que explotó a principios de los 90, ¿cachai? Con los medios de comunicación. Y que los medios de comunicación también tuvieron este sentido perverso de explotar esta necesidad de atención de la juventud de una forma bien comercial, ¿cachai? O sea, el mismo grunge... Pero yo espérate, yo le pondría igual una pelota al piso a eso, porque yo creo que para el que nos está escuchando tiene que entender que no estamos hablando solo de Estados Unidos.
Estamos hablando también de Chile, porque Chile, a principios de los 90, Chile se estaba abriendo al mundo. Entonces, después de la dictadura, y lo que se daba en esa época es que venían presidentes, se abría el comercio. Chile estaba en una volada bien cuática con respecto a cómo volver a insertarse. Había una suerte como de ansiedad por estar a la onda, estar como en lo que estaba pasando en el mundo, sobre todo en los sectores más acomodados. Yo recuerdo mucho de haber ido cuando chico al Parque Arauco. Me encantaba quedarme pegado en las tiendas de los kioscos que vendían revistas de otros lados, que ven en inglés algunas, y podía ir de ahí enchufarte un poco lo que estaba ocurriendo en ese minuto. Claro, en revistas que quizás tenían 2 meses, ¿cachai? Pero salían en la portada, no sé, en esa época te estoy hablando, Bruce Willis, no sé, o podía salir Juliette Binoche, qué sé yo. Había de todo, si eran como revistas lo que estaba ocurriendo en el minuto. Y tú con eso enganchabas y te metías ahí en críticas de cine, en películas que no ibas a ver acá, y con cueva la ibas a pillar en un VHS. Pero como digo, es una ansiedad tremenda por meterse en ese mundo como que se estaba volviendo, se estaba conectando en realidad, y que como que había todo el mundo y quería eso, lo aspiraba. No era algo como ahora que quieren cortar como canales con otros lados porque quieren buscar un poco de aislamiento, ¿cachai? Porque hay como una sobresaturación de la interconexión. Pero bueno, me estoy yendo en volado. Yo la verdad que me gustaría hablar de la película porque de verdad para mí es tan importante esta película en el sentido de que, y espero que lo conozcan, lo sepan todos. Esta película yo la verdad no puedo hablar de ella desde una visión objetiva, porque para mí es una película que yo tengo que hablar de la guata por el momento en que lo viví, por las cosas que decía. Siento, y mirándolo con la perspectiva del tiempo, que aún así no son clichés muchos de esos, aunque son situaciones que uno podría decir, mira, están tomando algo que a los ojos de hoy puede ser un poco burdo, ¿sabes? Como es el suicidio, es la homosexualidad, ¿cachai? Pero que para la época eran temas que, al menos en Estados Unidos, seguían siendo medio tabú, por lo menos para las películas que se vendían comercialmente. Fue una novedad ver eso, ver música distinta. Yo, por ejemplo, por esta película descubrí a los Pixies. Yo por esta película descubrí a Leonard Cohen. Es que por esta película podéis descubrir un montón de cosas, no solamente por los artistas que aparecen ahí, sino por los géneros musicales que aparecen mezclados. Pero volviendo a tu punto, que tiene que ver con el lado del autoral, por decirlo de alguna forma, mira, yo no puedo dejar de destacar que siento que es posible establecer una conexión, como, vuelvo a repetir la palabra, autoral, entre la forma en que hace cine Alan Moyle, que es el director de esta película, sí, y cómo era el cine de John Hughes, que en el fondo el que yo podría de alguna forma establecer un paralelo, ¿ya? Porque siento que la película ocupa cosas de ese cine, de la forma de hacer cine, ocupa los clichés, ocupa ciertas características que están en las películas de John Hughes de los 80, pero Alan Moyle, utilizando eso, hace una respuesta. ¿Cachai? Cuando la película de John Hughes termina así como todos abrazados, juntémonos, seamos todos amigos y solucionemos nuestros problemas, esto plantea cosas al final de la película que son la gran pregunta, ¿cachai? ¿Cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo vamos a resolver estos problemas? ¿Cachai? Es mucho más contestatario. Entonces, me encanta que, tomando la forma de un cine que ya era exitoso, como el de John Hughes y otras películas, no sé, recuerdo recuerdo otras más que tienen a los mismos actores, con Joel Schumacher, por ejemplo, que no recuerdo cómo se llama la película de Joel Schumacher, donde aparecen... Tenemos Fire. Esa misma. Pero ¿sabes qué? Yo no estoy muy de acuerdo con el paralelo. Yo encuentro que John Hughes es un tipo que hizo un cine para los adolescentes de esa época, en que justamente él mostraba como situaciones, aunque trabajaba con la comedia romántica en algunas ocasiones, pero trabajaba con situaciones
propias de la juventud, pero apelando también a las emociones de la juventud. Y quizás por ahí tú puedes tener un link con esta película, pero lo demás no. Yo creo que ese es totalmente... Es que claro, es que bien genérico, porque tú decís, claro, apeláis a las emociones de la juventud, porque están viviendo cosas. En el caso de las películas de John Hughes, era el desamor, era la desilusión, era el ser adolescente. Y en esa parte, quizás, claro, tú lo tienes en suave el volumen. Pero más allá de eso, siento que todo lo demás que construye esta película dice relación con cómo un adolescente se revela ante un sistema, se revela de manera bien, digamos, pirata respecto a la sociedad. Es como que fuera un hacker de la época actual, que estuviera hackeando situaciones o cosas para mostrar su punto. En ese minuto, el tipo lo único que tenía en ese minuto era la radio pirata. Es divertido porque en la película él tiene todo este gran aparato para difusión de tecnología que no está al alcance de cualquiera, claramente. Exactamente. Lo tenía porque él, como se había trasladado de Nueva York a Phoenix, y era un tipo, una familia que claramente tenía una clase media privilegiada, gringa, el papá le construyó o le compró toda esta weá y se lo instaló en el subterráneo para poder comunicarse con sus amigos de Nueva York. Y en realidad el weón no tenía amigos en Nueva York, era un weón enteramente emo. O sea, era un weón que hueveaba puertas adentro, pues leía libros. Igual tiene algo de... Mira, por eso digo que no es una película perfecta, porque el personaje es un personaje medio caricaturesco, ¿cachai? En el sentido de que ya esto lo hemos visto. Es como poder ser un personaje medio beat, ¿cachai? Medio beatnik, serían los 50. Es que mira, puntito aparte, o sea, en paréntesis, por eso yo te decía que podía establecer esos paralelos en la forma de hacer cine de John Hughes, porque aparecen estos personajes que son o las personalidades que son medias caricaturescas, los adultos son todos caricaturas, ¿cachai? Pero quieren representar algo, son utilitarios a la historia, ¿cachai? La estructura del final también es de ese estilo, aunque subvierte el mensaje, ¿cachai? Pero es otra cosa. Que quede claro que yo no estoy diciendo que es una película que sea John Hughes puro, no, es otra cosa. No, sí lo sé, pero me refiero a que los paralelos se acaban en la juventud y en las emociones de la juventud de la época. Más allá de eso, creo que esta película apela a otro aspecto, y es curioso porque, claro, uno puede decir, esta película podría caer fácilmente en muchos clichés, podría caer perfectamente en muchas caricaturas. Y si bien esas caricaturas existen, las caricaturas están muy bien maquilladas. Muy bien maquilladas. Siento que el esbozo de la idea de que hay una trama, una tensión en cuanto a que si este weón lo van a pillar o no lo van a pillar, si este weón se va a comer a la mina o no se va a comer a la mina, todas esas cosas, la película la juega astutamente. Porque si la película fuese solamente una historia de un weón que tiene una radio pirata, podría caer fácilmente en desvarío o en una repetición de un discurso y que no cae en nada más. Pero es todo. Tú te das cuenta, la película parte con una obertura sumamente atractiva, no solamente en el formato de las letras, que es más propio de los 80. De hecho, se parece mucho, por ejemplo, a la tipografía de Vivir y Morir en Los Ángeles, de Fritz. Está hablando de una película del año 90, la otra es del 84. Pero por otro lado, la música es una música que desde Leonard Cohen es un poco temporal, pero es relativamente reciente, ¿sí? Que es Everybody Knows, que es el leitmotiv de la película. Es el himno, no solo el himno, es lo que quiere decir la película. Y cuando tú ves el inicio de la película, si lo estás viendo subtitulado o si lo estás entendiendo en inglés, sabes lo que quiere decir esa canción y por tanto entiendes el nivel de desesperanza de ese adolescente respecto a lo que le va a tocar vivir en la vida. Porque el huevón va a salir a trabajar, pero lo que dice la canción es: los dardos están echados. O sea, ya todo arreglado. Los ricos van a seguir siendo ricos, los pobres van a seguir siendo pobres. Tú me vas a cagar a mí, yo te voy a cagar a ti. Y así. O sea, y todo está arreglado. Entonces él como que ve un futuro con mucha desesperanza, pero que la canción inicial
y la imagen que refleja un poco toda esa situación de desesperanza. O sea, el weón tenía un pico que saltaba, ¿cachai? Todo el rato. El weón de verdad que sentía que si no estaba cerca de pegarse un balazo, andaba por ahí, ¿cachai? O sea, decía, puta, esta vida que me toca, pero es muy propio también de la juventud de la época. Oye, un dato anecdótico que lo encuentro súper interesante por lo oscuro de la canción, porque la canción igual es como bien cínica. Esa canción en el soundtrack oficial que se editó, el disco que salió a la venta, no tiene la canción original de Leonard Cohen, sino que tiene un cover de una banda que se llama Concrete Blonde. Claro, sí, y Sí, tiene una canción o sea, la versión cover de Concrete Blonde, que dicho sea paso, es muy buena. ¿Cachai? Pero no tiene el tono oscuro, la voz profunda, ¿cachai? Ese ritmo más ominoso que tiene la canción original. Y el director luchó con el estudio para que en la película apareciera ese tema. Pero finalmente no logró que el tema quedara en el soundtrack, porque finalmente el soundtrack como que se edita antes, como que toda esa producción se hace antes del lanzamiento de la película. ¿Cachai? Sí, pues mira, la canción dice: todo el mundo sabe que los dados están cargados. Todo el mundo rueda con los dedos cruzados. Todo el mundo sabe que la guerra ha terminado. Guerra Fría. Todo el mundo sabe que los chicos buenos pierden. Todo el mundo sabe que la pelea está arreglada. Los pobres permanecen pobres, los ricos se hacen más ricos. Así es como es. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que el barco está goteando. Todo el mundo sabe que el capitán mintió. Todo el mundo tiene esta sensación rota, como si su padre o su perro acabaran de morir. Todo el mundo habla con sus bolsillos. Todo el mundo quiere una caja de chocolates y una rosa de tallo largo. Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que me amas. Todo el mundo sabe que tú realmente lo haces. Todo el mundo sabe que le has sido infiel. Tomar una noche o dos. Todo el mundo sabe que has sido discreta. Pero había gente poeta que solo tenía que ir sin tu ropa. Y todo el mundo lo sabe. Pero en fin, es una canción que deberían escuchar. Leonard Cohen, búsquela ahí en su streaming de música favorito. O sea, primero vean la película. Cuando promocionemos esto, yo ya le dije a Juan que tenía que poner el extracto del inicio de esta película, porque es muy entretenido, está muy, muy bonita la tipografía. Y de hecho, la película es un soundtrack maravilloso, porque la canción termina, así como cuando ustedes estaban viendo Pulp Fiction y cambian la radio, aquí aparece después los Beastie Boys. ¿Sabes? Sí, es que ahí podemos entrar en un análisis que tiene que ver con la cultura en general de ese momento. Mira, yo me quedé pensando harto en un análisis de la música pop y cómo la música pop siempre ha funcionado como una máquina de absorber la cultura. ¿Cachai? Mira, la música pop siempre toma los elementos como más inmediatos, los más memorables que tiene cada género, ¿cachai? Los que, por decirlo de alguna forma, son emocionalmente más efectivos de otro estilo, ¿cachai? Lo simplifica, ¿cachai? Y lo junta y lo hace como un lenguaje súper masivo, y de ahí aparecen las canciones que nosotros, o los temas, la música que nosotros escuchamos en la radio y que en el fondo es más del gusto general. Precisamente a finales de los años 80, que yo creo que es súper interesante el fenómeno, hay un cortocircuito que venía como por debajo, ¿cachai? De hartas cosas, por decir, los géneros musicales que se estaban empezando a emerger, pero no eran pop, ¿cachai? Pero la juventud los estaba adoptando y que en el fondo estaban permeando en lugares en que no tenían que llegar, ¿cachai? Por ejemplo, el rap, el hip hop, ¿cachai? El hip hop estaba llegando a los suburbios blancos, ¿cachai? El noise, que es una música bien extraña, también estaba permeando, ¿cachai? Entonces, al finales de los 80, por decirlo de alguna forma, así como para que se entienda, todos estos géneros musicales se empezaron a conocer, ¿cachai? Y todos tuvieron algo que aportar a la música, ¿cachai? Y las distintas tribus musicales comenzaron a reconocerse de alguna forma, ¿cachai? Entonces el punk, que tenía esa rabia, ¿cachai? El rap, que tenía la calle, tenía el groove, ¿cachai? No sé cómo expresar eso. Tenía esto rico que tiene ritmo. Si te das cuenta, es un poco el germen de lo que sería ese breve periodo musical y social que fue el grunge. Aquí hay como un esbozo
Pero es que hay una explosión en esta época de toda esta conjunción, ¿cachai? Donde se cruzan todos estos géneros musicales. Fíjate que y nacen los 90 básicamente ahí. Pixies, Sonic Youth, están presentes hasta Soundgarden ahí. Pero ninguno de esos, al menos los dos primeros, no eran probablemente un grupo grunge, ¿cachai? Nunca lo fueron. Soundgarden quizás. Pero a lo que voy... Pero disculpa, Ale, es que a lo que voy, que independiente del estilo musical de cada uno de los artistas que independientemente están dentro de este soundtrack, ¿cachai? Yo siento que el soundtrack de esta película es como casi profético, porque empieza a juntar estilos musicales que 1 o 2 años después esto explota y MTV le saca el jugo hasta más no poder. ¿Cachai? Totalmente, se forma parte del mainstream. Exactamente. Pero fíjate que igual el soundtrack, y una cosa que es bien particular de nuestra generación y que quizás los demás no lo saben, es el hecho de que a través de los soundtracks era la única forma quizás de tener una suerte de cassette de música variada. La mayoría de los cassettes de la época, cuando tú grababas música de la radio o copiabas de otros cassettes y te querías hacer tu mix, te ponían música variada o mix variado, ¿sabes? El soundtrack, cuando tenía canciones que no eran incidentales, sino que eran canciones que estaban ahí dispersas, no sé, me recuerdo por ejemplo la de Detective Suelto en Hollywood, por decir, que eran puros hits, Footloose, Flashdance, ¿cachai? Un poco antes, pero después vais viendo otras películas en que el soundtrack se transformaba en ese cassette de música variada, porque no lo ibas a obtener a través de un grande éxito, una sola banda. Pero no más lo iba importante... a obtener en una weá como de tiempo, tampoco. Era una cuestión que era muy variada en el formato y que era la única forma de nosotros de poder acceder a música, digamos, original que venía reflejada o auspiciada por una película. Pero siento que era tan importante tener un soundtrack variado como el mensaje que podía transmitirte la música que estaba ahí, ¿cachai? Y en esta película eso es súper importante, porque las canciones no están elegidas porque son una canción atractiva desde el punto de vista del ritmo, que sean pegadizas, que tengan un estribillo que te lo vas a recordar, sino que las letras tienen un mensaje y que va de acuerdo al momento en la historia que se pone presente dentro del minuto en que este compadre está transmitiendo y está hablando, ¿cachai? Entonces, como que tienen un correlato y tienen un mensaje detrás. O sea, hay una lírica detrás que es importante entenderla. Es un soundtrack que va acompañando a la historia completamente, ¿cachai? No solamente un accesorio musical para hacerte sentir una emoción adicional, ¿cachai? O para reforzar una emoción, sino que eso es lo que hace rico este soundtrack y por eso yo te digo que para mí es súper profético en cuanto a lo que pasó con la música a principios de los 90, porque se empezaron a juntar estilos, ¿cachai? O sea, este soundtrack tiene muchas bandas y muchos artistas que después serían como los artistas que los exitosos de los 90 se referirían como sus ídolos, ¿cachai? Está Pixies, está Ice-T con Bad Brains, ¿cachai? Y después MC5, tú cuando aparece Peter Murphy, claro, Soundgarden, cuando Cowboy aparece, Junkies. Claro, y después cuando aparece, no sé, Faith No More, tú vas a decir, oye, pero es que hay mucho de Bad Brains acá, ¿cachai? Cuando aparece Rage Against the Machine mezclando De hecho, el weón cuando está escuchando música, si tú te quedas de ahí, el weón está escuchando en sus cassettes, tiene Primal Scream, tiene a Henry Rollins Band, la banda de Henry Rollins. Es que aparece Henry Rollins en el soundtrack también. Sí, pero en los cassettes que salen ahí, aparece también, puedes encontrar todo ese tipo de música, que es una música que es inclasificable, para ser bien honesto. No, yo no lo encapsularía en un formato en específico, pero siento que, mira, nosotros llevamos, no sé, 15, 20 minutos hablando de la música, porque de verdad que la música es el motor de esta película. Es como muy relevante, pero bueno, pensando título... que la película, claro, suban el volumen, es como, es una radio pirata, es de un weón que no solamente está colocando música, sino que está transmitiendo un mensaje, y ambas cosas van tomadas de la mano, y ese mensaje va dirigido a los alumnos de un colegio. Los que lo toman en realidad son los alumnos del colegio, y es bien particular que toda esa gente, todos esos alumnos que vivía cada uno en su tribu, en su espacio, separados por
porque no se llevaban bien todos y eso es natural, empiecen a buscar el lugar donde se escuchaba mejor esta radio pirata. Y ahí llegan a una suerte de mirador, ¿ya? Y ese concepto del mirador, donde la gente se juntaba en auto a tomar, a conversar, a fumar, también se perdió. Y era muy propio de la época. Yo creo que los de nuestra generación, todos de alguna manera llegamos a esos lugares a tomarnos un copete, a conversar, a conocer a otra gente incluso. Y en la película está reflejado porque no es un autocine, era un lugar simplemente donde se escuchaba mejor la radio pirata, ¿sabes? Y eso forma también un sentido de comunidad que va en contraposición a lo que el mismo tipo reclamaba, que es esta suerte como de aislamiento de cada uno, porque no se comunicaban entre ellos y no sentían, y de alguna manera a través de esta radio y las cosas sin censura, de alguna manera que decía él, este locutor, Mark, va creando ese sentido de comunidad entre los demás alumnos, los demás estudiantes, ¿sí? Oye, no sé, mira, solamente para hacer el relato acorde a las experiencias que nosotros tuvimos, yo no sé si tú viviste en algún momento, yo nunca escuché una radio pirata, nunca me tocó esa experiencia, siendo que sé que existieron, en tanto como en el espectro AM como en el FM, pero una de las cosas que me llama la atención de lo que tú estás diciendo es que era ese momento en que tú te podías juntar con un lote de amigos en una parte y otras personas estar en otro lado y estar viviendo exactamente lo mismo, estaban reunidos porque estaban escuchando un programa de radio, que es muy distinto a lo que pasa con la televisión, ¿cachai? Y están viviendo el mismo momento viendo una serie, ¿cachai? No sé, pensando en el fenómeno que fue Game of Thrones en algún momento, que todo el mundo estaba viendo Game of Thrones el domingo y el lunes lo estaban comentando. Pero con la radio era un fenómeno súper distinto porque no era un producto siempre el mismo, no era algo alrededor de la música, era alrededor de tu gusto y tú podías tener este espacio con tus amigos, pero además, sin saber, habían otras personas que estaban viviendo exactamente la misma experiencia en otros lados, pero escuchando música, como que la música era No sé si tú viviste eso en algún momento. Yo en Chillán, yo no soy de Santiago, tampoco de Valparaíso, por lo tanto yo no viví los fenómenos, por ejemplo, del chacotero sentimental u otros fenómenos de la radio, ¿cachai? Pero sí viví fenómenos de programas locales, ¿cachai? Donde era el mensaje, el llamado telefónico, lo mismo, ¿cachai? Que de haber sucedido en todos lados, ¿cachai? Y que también hace el eco en el relato de esta película. Sí, pero eso fíjate que en Chile pasó posterior a esta película, obviamente. Yo creo que por eso que esta película también como que permeó a mucha generación, incluso posterior a ella. Lo traes leyendo, creo que fue este libro de los 90 de Contardo, mencionaba que en su momento Puget con Valenzuela armaron un programa en la Radio Concierto a principios de los 90 que tenía como un nombre, ponte tú VHS, no recuerdo bien. Pero sí, era una copia, ellos lo que querían era transmitir una idea de lo que habían visto en Suban el Volumen. El área del entusiasmo, ¿no? El entusiasmo, sí. Una parte lo mencionan. Ellos claramente lo que querían era reflejar esa sensación de rebeldía, la época, estamos hablando del fin de la dictadura, de cosas que se podían decir. O sea, olvídense de decir garabato en esa época, era absolutamente impensado. Pero el concepto de la radio, el concepto de la radio... Pero colocar un punto importante, o sea, en la película es una radio pirata, tú puedes decir lo que sea, tú estás hablando de un programa de radio formal. Entonces ahí hay una diferencia grande. Ah, no, claro, aquí podías decir la barbaridad que se te ocurriera, y de hecho, en la película, este gallo, a Dirty Harry, creo que se ponía así usaba como un seudónimo. Hard Harry. Hard Harry, eso. El tipo es perseguido por la FCC, que es esta agencia gringa de telecomunicaciones que tiene mucho poder. Y en Chile, la verdad es que fue un fenómeno que recién se empezó a dar de manera bien incipiente, muy pacata, a mediados de los 90, digamos cuando empezó un poco la radio concierto a experimentar con otros sentidos, con otra idea, un poco a veces media ecléctica, la rock and pop que tenía sus programas, pero la verdad es que la radio masiva, como enfocada en jóvenes, era
Era muy de nicho, muy de nicho. Y claro, lo que tú decís, claro, una radio pirata, pero esas radios piratas acá no se daban, o sea, era muy difícil. Tú tenías programas, tenías cápsulas de programas juveniles, y era lo que te tocaba y no había más, ¿sabes? Porque el público al que iba dirigido, y ahí yo creo que recién se dieron cuenta de que había un público que era el público adolescente de la época, porque estaba todo dirigido hacia el público adulto, básicamente, la radio al menos. Y esta película tiene el germen del llamado telefónico para hablar de algo que no es común y que puede ser un tema muy interesante y muy políticamente complejo de atender, ¿cachai? Hay dos escenas muy, muy relevantes en la película, no sé si vamos a entrar en esa conversación, Alejandro, que yo creo que deberíamos. Una que es una llamada de un compadre que tiene una depresión horrible y que siente una necesidad de suicidarse, que lo expresa así. Yo no sé si podemos decir esa palabra, si tengo que censurarla. Y el otro... ¿En serio? No lo sé. Pero creo que yo la mencioné como 2 veces antes. No sé, mira, por lo menos en Instagram, no sé si te has fijado que en Instagram y TikTok hay palabras que no se pueden ni siquiera escribir ni decir y se censuran. Bueno, no sé, estamos en otro medio. Bueno, y el otro es una llamada telefónica de alguien que en el fondo está dentro del closet y está saliendo del closet, o sea, es gay, y cuenta su anécdota de algo que en el fondo, puta, todos empatizan con él, ¿cachai? Pero estamos hablando de los 90. Y yo creo que ahí está el germen de este tipo de... Claro, pero ahí está como el germen en Heathers, ¿te acuerdas que se burlaban? Sí, tenés razón. De los hueones que mataban a los... Tremenda escena esa, weón. A los hueones que hacían fútbol americano. Y toda una burla de eso. También está Kristen Slater ahí. Tenía. Claro, pero lo que te decía, yo creo que acá en esta película está como el germen esto del llamado telefónico para atender este tipo de cosas que no son tradicionales. ¿Cachai? Y que después, puta, en la radiotelefonía de todo el mundo yo creo que se volvió súper masivo. Pero esta atención que hace a estos dos llamados telefónicos creo que son lo que en el fondo cambia, y que yo en el principio de esta conversación decía que el personaje pasa por un par de etapas que son súper importantes, porque al principio es un nihilista que como que no le importa nada y que todo es bien... Es súper como el cabro postmoderno, maduro para la edad, lee libros, tiene una biblioteca de música brutal. Es un weón muy sofisticado para la media, especialmente pensando que está en un pueblo culiado de Estados Unidos que es Phoenix. O sea, Phoenix no lo es, pero estamos hablando de Arizona, que es el sur de Estados Unidos, el Estados Unidos profundo. Claro, weón viene de Nueva York, de una sociedad mucho más culta, entre comillas, pero en un entorno absolutamente distanciado de lo que es la cultura o de lo alternativo de la época. O sea, estos buenos descubrían... hay una parte que el buen dice: voy a escuchar una canción de Descendants, y una canción que es un grito herido de 10 segundos, ¿sabes? Una banda punky de fines de los 80. Buenísimo. Entonces, puta, el weón todo el rato está tirando cosas que para un weón, insisto, del sur de Estados Unidos, que es lo más parecido a un guaso, bien ignorante, para intentarlo ponerlo en términos bien simples. Sí, sin ofenderse, gente, no lo estamos diciendo, lo decimos con cariño. Estamos, bueno, en fin. Pero, no sé si con cariño. pero siendo sincero, bueno, estos personajes eran gente que vivía en un mundo muy separado. Claro, dicen uno, pues en esa época de Estados Unidos ya le llegaba el cable y todo, pero siempre vivieron en una sociedad distinta. Cada estado en Estados Unidos es un mundo. Y claro, el hecho que llegara también esta es como una bomba que esparce ideas, ¿cachai? Para un entorno que estaba como receptivo, que eran los jóvenes. Pero está muy, muy marcado. Quizás ese es el gran error de la película, creo yo, es que no hay muchos matices. O sea, sí hay matices en los adultos, no todos los adultos son buenos, pero me refiero a que no hay... Es como muy blanco y negro. Por ejemplo, está esa profe que es muy progre. Hay una profe que es como una que defiende a los alumnos, que es como muy... hay que escucharlos, ya, sí, hay que estar con ellos. Y por otro lado tenía la directora y el inspector, y que son como...
puta, el señor Strickland de Volver al Futuro, pues, weón, ¿cachai? Ya, pero es una película de 1990, ¿cachai? Y esos arquetipos para mí están totalmente aceptados. Probablemente si alguien saliera con esta misma película, con esos arquetipos, hoy día yo los criticaría. Una película de 1990 no, y por eso yo te decía, ahí está la forma de hacer cine que tenía, por ejemplo, John Hughes. Pero yo creo que ese ni siquiera es el gran defecto que yo encuentro en la película, porque todos esos personajes que son arquetípicos, que son incluso medios caricaturescos, son muy utilitarios a lo que se quiere contar. Y ¿Cuál está es bien. ¿Cuál es tu Mi crítica crítica tiene que ver con otra parte. Tiene que ver con otra parte. Tiene que ver con que, en el fondo, en algún momento, o sea, siempre la película tiene como un enemigo que es medio virtual, que es medio desconocido, que es medio intangible. ¿Cachai? Que son... que está representado de pronto de todos los problemas. Pero al final la película resuelve de alguna forma todos esos problemas presentándote a un enemigo, personalizándolo en la directora. Pero es que esa es, po. Es que ese no es el problema del mundo. Todos trabajan para ella, po. Si al final es como un señor Burns. Está ahí como detrás de todo. Pero es que es por eso, pero déjame terminar. Es que ese problema es demasiado, para mí es demasiado localista. Es como pensar que el problema de las drogas es el weón que vende drogas en la calle. ¿Cachai? Porque básicamente ella representa un error en el sistema, pero no representa el sistema. No, entonces, pero no ojo. No, yo creo que ella representa el sistema. Al revés, ella es el sistema. Y lo que buscan los cabros a través de la radio y lo que empiezan a entender todo es que en realidad se los están cagando. Y se los están cagando porque nadie levanta la voz, nadie les dice, oye, bueno, nos están expulsando del colegio a las niñas embarazadas, a la gente que le va mal en las notas. ¿Cachai? Oye, pero ojo, tú podrías pensar que yo estoy haciendo una tremenda crítica a la película. Es el sistema político de la época. Sí, es un reflejo de ese colegio de lo que era el gobierno federal gringo en esa época. Pero Alejandro, o sea, mira, no es una gran crítica a la película, o sea, no estoy pensando en que la película se me derrumbe por eso, ni que tenga un... No, es que yo tengo crítica a la película, sino, no es que diga que la película es perfecta, al contrario, pero digo que no estoy de acuerdo con tu mirada respecto a qué es lo penca de la película. A nada más. Yo tengo otro punto, ¿cachai? Uh-huh. Sí, de acuerdo. Punto, porque la película es una película, miren, chicos, si ustedes quieren verla, por favor, véanla. La van a ver con ojos del año 2026, claramente. Ignoro la edad que tenga cada uno de ustedes, los que van a ver la película, pero véanla también bajo todas estas cosas, todas estas tonteras que hemos estado hablando acá con Juanca, de dos buenos que vivieron una adolescencia prematura viendo esta película, en que teníamos 4 canales, en que recién se estaba abriendo la televisión por cable, aún no existía el internet, esta película la vimos en VHS, nos pasábamos la música por cassette. Entonces lo que ustedes van a ver en pantalla, para nosotros, es muy relevante. Es un testimonio de la época que está registrado y está bien registrado, encuentro yo. Totalmente. Entonces, claro, uno puede decir, fíjate que por eso te compartí, para que ustedes sepan, yo estaba hablando con Juan antes por WhatsApp de la película, y te mandé una crítica de... muy tarde, Alejandro, tenéis que mandármela con más tiempo, no la alcancé a ver. Pero es que es una crítica de 20 segundos, weón. De Siskel con Ebert, de Roger Ebert. ¿Cachai? Que ellos dijeron, citaron 2 películas más, y los 10, 12 segundos que le dedicaron a su volumen, los weones le tiraron puras flores. Roger Ebert decía, weón, esta película es una gran película, el director, el guionista y director está muy bien, Christian Slater está en un gran nivel. No hicieron mención a nada más de referente a la música, pero la vieron como una muy buena película a la época. Yo recuerdo cuando yo leía reseñas de la época, porque esta película como que resucitó en Chile un par de años después, como el 94, 95, un poco en los albores o la explosión de la zona de contacto, la revista Rock and Pop, toda esta weá, que de alguna manera buscaban cómo reflejar un estado de ánimo musical, ¿ya? Y esta película era como el germen, fue la idea original. ¿De dónde salió? Y esta película es tan cool que en realidad nadie la conoce, porque todos decían, nadie la conoce, y en realidad muchos la hayan visto, pero nadie la conoce, y tiene una música y un soundtrack espectacular, y dice cosas muy interesantes, ¿cachai?
Pero lo que más recuerdo de esa reseña es que siempre se referían a ella como una pequeña, gran película. Como si el hecho de que estuviera protagonizándola un hueón como Christian Slater le hiciera pequeña. A esta película se la ofrecieron también a John Cusack, pero John Cusack venía de haber hecho 5 películas al hilo de adolescente con problemas, ¿cachai? Y el buen ya se podía dar el lujo de decir, ¿sabéis qué? Quiero trabajar en otra weá, de Grifter, ¿cachai? Que no es poco. Y claro, Slater cayó fantástico. El weón era un actor que se le tenía mucho recelo, yo creo, porque era un poco empaquetado a veces como para actuar. Es un poco... no se sale de ciertos moldes a veces de Slater. Pero a la vez es un actor... Pero es que Slater es más presencia que como variedad actoral o como totalmente rango, ¿cachai? Porque fíjate que después hizo una weá... Después hizo una película que me acuerdo, muy de videoclub, Mobster, que eran como los jóvenes gángsters, que se llamaban acá. Y eran puros actores de la época minos, ¿cachai? Adolescentes, que las minas iban a ver la película porque eran puros actores cool, que era un poco Woodfellas con estos actores, ¿cachai? Richard Grieco, por decirte, estaba ahí. Patrick Dempsey, no sé, puros hueones de la época. Y claro, Slater podía jugar con eso, con ese sentido muy comercial, pero después el hueón se fue a trabajar con Tony Scott en el guión de Tarantino, True Romance, y trabajó en una de John Woo, ¿cachai? Hizo una de John Woo de acción brutal. Slater, y después, claro, se fue perdiendo un poco, pero... Porque es que de ahí sufrió el síndrome de los actores de la generación X, de toda como esta camada que vino en contra. Era como un Winona mujer, un Winona sí, hombre. Bueno. Claro, y le pasó esto de, puta, no sé, drogas, más y la rápido. fama, ¿cachai? Y se perdió durante mucho tiempo. Yo no estoy tan seguro que haya cagado por la droga, ¿sí? No, te digo yo, no sé si fue por eso específicamente, pero estas cosas terminan jugándote en contra porque vas eligiendo los papeles que no corresponden, ¿cachai? Probablemente un weón más centrado va eligiendo papeles que son más exitosos, más llamativos, más importantes y terminan siendo, no sé, otra categoría de actor. No estoy diciendo que Christian Slater sea un mal actor, pero tampoco es un actor de gran rango, ¿cachai? Pero no, sí es más una presencia y yo creo que tenía mucho más potencial para lo que terminó siendo. Es un weón carismático en todo caso. Es un weón muy carismático. Porque era un weón que para esta película está genial, weón. Está genial. Oye, yo me acabo de dar cuenta, Ale, que nosotros conversamos de otra película de Christian Slater, Heathers. Tenemos una conversación sobre Heathers. Y no sé, ahora que lo pienso, no sé si tú tienes una fascinación con Winona Ryder, que es algo que hemos conversado internamente y que seguramente algún día vamos a tener un especial de Winona y vamos a sacarle brillo a esa conversación, o por lo que estoy viendo a lo mejor tú tenías alguna fijación con Christian Slater, no sé, por ahí anda la cosa. Un poco lo que te mencionaba, yo a veces creo que tienen que ver con actores en general. En la época yo veía películas a veces por determinados actores, ¿cachai? No, es un actor que me llamaba la atención, una actriz que me llamaba la atención, y como que lo seguía un buen rato, hasta que sencillamente a veces simplemente lo dejaba, pero en general tenía esa suerte de idea con respecto a ciertos actores. Yo creo que, así que yendo bien al corazón de esta película, es una película que te afecta dependiendo. Yo por eso quiero, por ejemplo, que mi hija mayor la vea, porque creo que a cierta edad, y hay personas y personas, ¿cachai? No es para todos, pero hay personas o adolescentes que a veces se encapsulan. No sé si te pasó a ti, pero es una época en que no queréis que nadie te huevee, pegáis portazos a la puerta, queréis estar solo, no queréis que nadie te huevee, cerráis la puerta. Así es la adolescencia a los hombres. Cerráis la puerta con pestillo, weón, ¿cachai? Toda esa weá. Entonces, cuando estáis viviendo esa etapa de la adolescencia, una película como esta, puta, te cae del cielo, weón. Te dice, mira, insisto, no es una película perfecta, pero es una película que tiene muchas cosas muy interesantes, que simplemente no te va... El guión no va a cambiar nada, pero a pesar de un guión tan, digamos...
no extraordinario, porque el guión quizá, la idea general no es tan extraordinario, pero sí los diálogos creo que están bien construidos, la relación entre ambos está muy bien construida. Es la mina la que se quiere comer al weón, básicamente. Pero, y eso también es una anomalía para la época, ¿o no? Alejandro, mira, es que si lo pensamos en que esta película tiene que ser vista o que la recomendamos para que sea vista por nuevas generaciones, es que no es tan descabellado pensar que, mira, tienes que entender, si vas a enfrentarte a esta película, que es una película pre-internet. Es lo primero. ¿Cachai? Entender que en ese tiempo los teléfonos eran con auricular y cable, ¿cachai? Y estaban fijos en las casas, ¿cachai? Pero si lo analizáis, igual es súper fácil hacer la relación con un podcast, con el streaming, con foros. Totalmente, sé que en algún minuto te lo iba a decir. Sí, es verdad. Weón, y creo que Christian Slater, o el personaje de Christian Slater, entiende perfecto ese personaje, weón. Totalmente. De hecho, vamos a ser bien repetitivos en la recomendación. Miren, chicos, esta película no la van a pillar ni en DVD, ni en Blu-ray. O sea, si tienen que gastar un dineral en Amazon, olvídenlo. De verdad que sí. Música, yo les puedo decir, yo tengo un CD del año 92, de esta película 91, 92, y fue uno de los pocos que sobrevivió a mis cambios de casa. Y ahí está como un tesoro, porque yo, si lo quisiera vender, por lo que he visto en discos GS, estaría en unas brutalidades de dinero. O sea, es cosa que coticen. Pero lo que yo les recomiendo es que la bajen. Ya, pero a ver, si no están descabellados. Descárguenla, piratéenla, porque la película apela al pirateo, weón. Apela al pirateo. Y esta película, weón, como fiel a su espíritu, tiene que ser pirateada, weón. Tiene que ser pirateada. Esas dos cosas, mira, yo creo que la piratería, o por lo menos encontrarla en aguas internacionales, no es tan difícil. La gente que nos escucha, estoy seguro que no tiene problemas con eso. Pero ya, por último, si tiene problemas con eso, esta película cuesta 2.500 pesos el arriendo en streaming de Amazon, ponte tú. ¿Cachai? Tampoco es algo tan lejano. Y lo otro, el soundtrack, que es de algo que hemos hablado mucho y que ustedes lo pueden analizar. Van a encontrar un montón de críticas en internet, pero lo importante es que es un soundtrack que van a encontrar fácilmente en Spotify, en Apple Music, etc. ¿Cachai? Que sí, pero no. Sí, en Spotify, yo lo busqué un poquito antes para... No está como... no está, porque la película, por ejemplo, la banda sonora de Cliff Martínez, no la van a pillar. Exacto. No la van a pillar, ¿cachai? Entonces yo creo que igual van a encontrar las canciones sueltas. Me encantaría poder compartirle, o no, cosa que busquen, googleen, las canciones que están ahí y las van a poder encontrar. Pero insisto, yo creo y coincido con Juanca, que Everybody Knows, si la quieren escuchar por la versión de Leonard Cohen o por la de Concrete Blonde, cualquiera de las dos les va a servir y les va a gustar. O sea, me imagino que sus gustos van por ese lado. Suponiéndolo. Pero está Way of Mutilation, que surge también en una escena en que está tan bien reflejada la canción, la letra, en que Juan va caminando por una acera en el suburbio, por calle un poco desierta, y es la sensación de soledad del adolescente, que va con la mochila, va al colegio cuarto medio, y te sentí, weón, puta, de repente más solo que la chucha. Y escuchando esta canción, mientras van sonando los primeros bozos de la batería, le da un sentido de acompañamiento a ese momento. En esa época era un personal stereo, hoy día tú puedes tener acceso al AirPods, a lo que se te ocurra. Sí, oye, yo veía esta película ahora y pensaba en, ahora cuando la repasé, pensaba en todas esas cosas que, puta, bueno, cuando la vimos por primera vez en los 90, era tan increíble ver, por ejemplo, el equipamiento que este compadre tenía para hacer la transmisión. Era algo que obviamente nadie tenía acceso a una cosa así, ¿cachai? A todos esos equipos, esos micrófonos, etc. Pero me gustó mucho reencontrarme con esa, no sé, el personal, pero con los audífonos estos chiquititos que son sobre los oídos, ¿cachai? Pero que en el fondo, bueno, si hoy día yo me colocara eso sobre mi oído, esas cosas suenan como el hoyo, ¿cachai? Pero eso era lo que teníamos en ese momento, ¿cachai? Claro. Y te transporta al momento,
sobre todo para la generación de nosotros, de cómo vivimos ese tipo de situaciones, ¿cachai? Cómo teníamos cerca la música. Yo mencionaba al principio los boombox, esta radio cassette, como lo más tradicional que había para escuchar música y para grabar desde la radio. También aparecen varias y te llama la atención, ¿cachai? El meter el cassette y el clic que hacen cuando tú colocáis play, ¿cachai? Todas esas cuestiones son como muy, o sea, para la experiencia de las personas que son de nuestra generación, igual es un caramelito ver esta película. Totalmente. Oye, yo creo que tienen que verla porque es una película no muy larga. ¿Cuánto dura esta película? ¿Dura hora y media? Sí, por ahí anda. Debe durar una hora y media. Puta, lo van a disfrutar en el sentido de ver una música. Yo la estoy extrapolando algunos conceptos míos en mi cabeza. Mira, dura 102 minutos con esos 10 minutos de créditos finales. Hay una weá que siempre me cargó y por eso yo apelo tanto al que me está escuchando, porque a mí me pasaba cuando yo leía en los 90 muchas de las reseñas de películas, había mucho ahueonado que escribía y que se sentía un poco como estos gringos después que se esparció como germen en los blogs, de hueones que te hablaban como que lo que a ellos les gustaba era la raja, ¿cachai? Entonces yo de repente sentía hueones como que hay un hueón que debe haber tenido el pelo muy feo y decía, la mejor sensación de la vida es ir al peluquero. Ya ahí, o sea, pa' vos, pues hueón, feo culiado, ¿cachai? Me importa una raja lo que vos pensís, ¿cachai? Entonces, claro, yo te puedo decir, bueno, esta película es... a mí por lo menos me influenció mucho la música, pero no pretendo que si a ti te gusta, no sé, pues Bad Bunny, que está absolutamente legítimo, que te guste, pero de repente, bueno, puedes llegar a escuchar esta canción y puedes decir, este soundtrack, y puedes decir, oye, efectivamente estamos ante un soundtrack que no es parejo, no es absolutamente una obra maestra, pero sí tiene cosas que reflejan un momento de la historia y que son buenas canciones. Es como un poco cuando salió el soundtrack de Singles de Cameron Crowe, el 92, también, que ese era un festival de hits del grunge y que se hizo sin o previo a la explosión del mismo grunge. O sea, se hizo en el momento en que el grunge estaba explotando. Los hits que salen ahí no eran tan hits en ese momento. O sea, estaban empezando a sonar. Sí lo eran. Claro, pero exactamente. Pero acá lo interesante que encuentro yo, que ya cuando hablé del soundtrack y de la infusión de géneros que confluyeron acá en este disco, creo que lo interesante es eso, es como el testimonio musical de la época. Yo vuelvo a insistir, este soundtrack, esta película tiene mucho de seminal de la generación X antes de la generación X fuera descrita como tal. ¿Cachai? Totalmente, pues si la película fue... O sea, el concepto de generación X es un accidente, es absolutamente un accidente. Es de un huevón que no sabía qué nombre ponerle a un puto libro, ¿cachai? De un huevón que se iba al desierto. Y esa weá terminó marcando una generación, y no solamente marcando una generación, sino la siguiente, porque después, como la generación X es la transición de la primera generación digital, o que empieza a crecer con lo digital, es por tanto la que te escribe, la que desarrolla y la que expande muchas de las ideas que tenía en su cabeza respecto a la música, la cultura, los libros, lo que se te ocurra, el cine. Y por tanto, por eso es tan importante, porque el weón de la generación X fue el que el día de mañana, o sea, el día de ayer, te dijo, ya, nosotros somos la generación X, ok, después viene la generación Millennial, después viene la generación Y, después viene la generación tanto, porque fue un weón que te dijo, yo soy la generación tanto, alguien se apropió de esa idea. Claro, antes te dicen los boomers, ¿cachai? Lo que tú queráis, pero es una weá mucho más antigua que en realidad fue un concepto de carácter más demográfico, que atendía a recelos de una explosión demográfica en Estados Unidos, que a algo cultural o social, como sí lo fue la generación X. Pero básicamente sin querer esto se puede extrapolar a cualquier parte del mundo. ¿Y por qué lo digo? Porque pese a que no teníamos ninguna conexión en ese momento, cultural, social, con las cosas que estaban pasando, o sea, las cosas que estaban pasando en Chile no eran las mismas que estaban pasando en Estados Unidos,
para nuestra juventud, como las decepciones, las inquietudes, eran casi las mismas. ¿Cachai? Entonces como que es súper fácil de extrapolar sin que tuviéramos alguna conexión tan directa con ellos. Esa descripción, no sé por qué cresta viene así como, cae como anillo al dedo, weón, a la adolescencia que tuvimos nosotros. Hay cosas bien patéticas de la época, porque yo recuerdo que dentro de toda esa explosión de literatura, de querer leer libros que no se habían podido leer antes, de absorber nuevo, no sé, pues en esa época estaba de moda David Foster Wallace, estaba de moda, como que hubo un revival de la canción Beat, tú querías tener como una voz, ¿cachai? Y también surgían los molpos. Entonces una dicotomía bien particular, porque por un lado tenía una explosión de alternativas culturales, digamos, en el cine, la música, en los libros, pero por otro lado hay una explosión comercial. Tenía ahí, bueno, nosotros fuimos las primeras personas que vimos en terreno cómo se fueron creando discotecas por todos lados. Tú ya tenías 20 discotecas donde ir una noche, hoy día deben existir 2, 3. Y tenías por otro lado también la alternativa de poder ir al mall. El mall no existía en Chile hasta Parque Arauco, fue de mediados de los 80, pero en los 90 básicamente con el Alto Las Condes, claro, empezó una explosión de mall. No, la democratización, porque acá en los 90, a principios de los 90 apareció el Florida Center. Claro, ese fue como el primero, claro, de la clase media. Pero fíjate que también esa gente que leía esta literatura y trató como de absorber la explosión del capitalismo y de los acuerdos de Santiago al 95, es básicamente ir a pasear a los malls. Y ahí sale Kevin Smith, hace Mallrats, hace un clic. Tú dices, ok, perfecto, estamos viviendo una etapa en que yo puedo ir a divariar sobre música, cine, cultura en un mall. Y todo se fue mezclando. Y yo creo que esa foto de unos hueones diciendo estupideces, pero también tratando de profundizar o filosofar sobre la vida en un mall, es una foto muy apropiada de la época, porque dice relación con las contradicciones de nuestra generación. Estamos llenos de contradicciones. Por eso es que nosotros también fuimos, en parte, tan apolíticos. O sea, no apolíticos propiamente tal, pero tan desapegados con los cambios que pudiese producir la política en la época, en general. Oye, me voy a salir totalmente de lo que estábamos hablando, pero es que quedé con la bala pasada. En un momento estaba hablando de dónde salió la definición de Generación X. Y yo leí por tu culpa el libro Chuck Klosterman, que yo creo que es de ahí donde estabais sacando la explicación que... un libro de Chuck Klosterman que se llama Los 90, que es muy entretenido, pero básicamente es los 90 gringos, ¿cachai? Y una de las cosas que a mí me llama la atención y que a partir de ese momento, cuando Chuck Klosterman lo menciona, es esta cuestión de los aparatos transparentes y de estos teléfonos que son transparentes y tú ves como todos los chips que tienen por dentro. Y yo en cada película que hay que está ambientada en los 90, busco si están esos aparatos. ¿Te acordáis de esos aparatos telefónicos que se ve todo el chip por dentro, ¿cachai? Que es como un plástico transparente. Sí, ya, pero nunca me gustaron. No, bueno, eran horribles. Yo no sé por qué existió esa moda de que la tecnología tenía que estar tapada por o cubierta por un... Yo encontraba más la raja a Michael J. Fox tomando un teléfono inalámbrico. Yo lo encontraba la raja, o sea, ojalá voy a tener a lo que voy es que a partir de la lectura de ese libro, cuando este weón menciona que existió esta cuestión que era bien absurda, en realidad, como que ni siquiera era muy estético, en realidad en los 90 estaba plagado de estas cosas transparentes y los teléfonos eran como el teléfono que tú tenías en la pieza, era como... algo que estaba súper extendido. Y en esta película sí aparece, como que siempre ahora me fijo en las películas noventeras que fueron hechas en los 90, no ambientadas en los 90, si existe ese maldito teléfono transparente. Y en esta película sí está. ¿Sabéis lo que le hace?
¿Sabéis lo que le hace falta, yo creo, a esta película, man? Y tú mencionaste al principio con John Hughes, el desamor. Porque creo que es un elemento tan importante de la época. Oye, pero estuvo a punto de hacerlo. Puede ser, sí, puede ser. Pero le faltó ese cachito, porque como que la sensación de abandono, la sensación de que no te quieren a esa edad, es profunda, es terrible, es como un puñal en el corazón. Así es. Es muy intensa. Es como que te hubieran puesto en la hormona una droga especial para sentir más. Y te sentís realmente como las weas, po, weón. Mira, cuando la vean van a entender por qué yo digo que estuvo a punto de incluir ese tema dentro del guión. Yo creo que le faltó un cachito. O estaba la idea y lo tuvieron que editar, cortar, o sencillamente lo dejaron de lado. Pero creo que está. Sí. Oye, o sea, esa niña se desapareció. Yo estuve buscando. Ella es por decirlo de alguna forma, una de esas bellezas que a mí me llaman la atención. O me llamaban la atención. Y desapareció del Star System. O no de Star System, no, ella nunca fue estrella. Desapareció como de las películas. De hecho, espérate, y ella era ella en esa época era la polola de River Phoenix. Sí, cuando se murió. Se suicidó, ¿sí? No se suicidó, se murió. Cuando se murió de una sobredosis. Sí, perdón. Sí. Ella era la pareja de River Phoenix. Pero no actuó más, y no sé si fue por eso o por otra cosa. Sí, pues no, después se le murió la mamá, ¿no? Y la mina se fue a la chucha. Pero mira, yo creo que esta mina tiene una conexión también con Chris Slater, porque también trabajó, ¿se acuerdan que yo les mencioné que Chris Slater había realizado una película, protagonizado una película de John Woo, ¿sí? Que se llama Broken Arrow, ¿cachai? ¿Sí? O Flecha Rota, Código Flecha Rota se llamó acá. Y es muy entretenida. Nombre de videoclub, Código Flecha Rota. Pero muy buena película, es entretenida. Entretenidísima. Película de acción de John Woo, no falla. No falla. De aquellos años. Y ahí también trabajaba con Jason Slater. Pero creo que eso fue. Creo que hasta ahí llegó. Por lo menos de ahí en adelante no tiene nada importante. No, claro. Claro, puede ser. Así mirando su filmografía, trabajó en... imagínate la cantidad de fiascos. Super Mario Bros. ¿Sí? Mujercitas del 94. Bueno, estaba en Broken Arrows. Después estuvo en American Psycho, weón. Psicópata americano. Pero aparece así como muy poco. Después tuvo en esa versión que no es tan mala, pero obviamente no tiene los talones, del 2004 de Salem Slot. Que es una obra maestra al lado de la que la última cosa que hicieron es horrible. Sí, cualquier cosa es una obra maestra al lado de lo último que hicieron. Sí, cualquier cosa es mejor que eso. Pero en general son películas bastante desastrosas las que trajo en La Ley y el Orden. Pura weá. En Lost, imagínate. Pero en general yo creo que Samantha Mathis, mejor quedémonos con ese grato recuerdo de esta película. De ese baile en el antejardín. Totalmente, ella es muy guapa, muy guapa. Y Chris Slater también, pues tipo con muy hondero. Los secundarios rico el weón en esa época. Claro, pues el tipo tenía el mundo a sus pies, pues. O sea, el tipo realmente se podía. Pero fíjate que nunca fue un Tom Cruise, tampoco fue, porque tenía otro como horizonte. Sería bueno haberlo entrevistado bien en esa época para saber para dónde aspiraba, porque no se veía tampoco como un compadre, digamos que tú puedes decir, te fumaba no era un Johnny Depp, no te estaba fumando un cigarro en la entrevista, ni con chaqueta de cuero, no, era un weón bastante normal. Pero piensa tú que él tuvo esa oportunidad. A ver, mencionaste a Tom Cruise, y yo pienso en Tom Cruise, Brad Pitt y Entrevista con el vampiro, y él aparece en esa película. Sí, po. Hasta ahí, 94, claro. Entonces, por eso te decía yo antes, o sea, yo creo que igual tiene un componente importante. No sé qué habrá pasado con su vida, pero seguro que los excesos, ¿cachai? La fama, lo llevaron a tomar malas decisiones en los hizo esa película que es muy buena, que se llama Very Bad Things, de Peter Berg del 98, unos buenos que se van como de farra, ¿te acordáis? Pero esa película no es exitosa, ¿cachai? Ese es pero el tema. Es la raja, weón. Sí, es muy buena. Pero a lo que voy. Mi punto es,
no eligió los papeles que le dieron la fama, que le terminaron dando la fama a otros actores, ¿cachai? Los chilenos nos acordamos de él porque vimos ahí en la televisión abierta El nombre de la rosa, cuando él tiene intimidad. Ahí era pendejísimo. Claro, con Valentina Vargas, nuestra compatriota. Exactamente. Mira lo que le hace. Mira lo que le hace. Pero hizo buenas películas, te digo, y claro, y por lo que estoy cachando, este weón efectivamente tuvo un devarío de drogas y alcohol. Como no, si estaba ahí triunfando como animal, ¿cómo no te iban a pillar, no te iban a pillar la máquina? Digo yo. Sí, bueno, no todos manejan esos aspectos de la misma forma, ni lo pueden llevar hacia arriba. Oye, Alejandro, Sí, Alejandro, como para ir cerrando, yo creo que esta conversación, y creo que de verdad va a terminar siendo como una especie de compromiso, este director hizo otra película, un poco más adelante. Que es Alan Moyle. Sí, Empire Records. Empire Records. Que también es una especie de testigo de la época. Es bien heredera de esta película, de otra forma, ¿cachai? Es distinta porque acá tenéis ¿cómo decir? Puta, se me olvidó la expresión. Son hartas historias, ¿cachai? Es un... Coral, exactamente. Esa es la palabra que no tenía. Es una historia coral, ¿cachai? Pero también es muy interesante la parte que tiene que ver con lo importante que para la generación. Tiene actores que después terminaron siendo muy importantes, muy conocidos, ¿cachai? Creo que igual es una película en la que voy a mostrar y yo me comprometería invitando a Peter. Yo sé que Peter me está escuchando y quiere hablar de esta película, así que podríamos hablar más adelante de Empire Records. Como para un... pues, o sea, desde mi lado ya... Por las cosas que me acuerdo y por las cosas que siento Hablemos que son importantes. Tyler y aprovechamos de hablar. Yo creo que mira, lo que pasa es que con Peter hemos tirado las líneas, las ideas para... No son las líneas que ustedes imaginan, escuchas, son líneas de guión, de conversación. Hemos tirado líneas con Peter y creemos que Empire Records igual tiene material. Y yo creo que tú también serías un gran aporte de esa conversación. Oye, mira. Voy a cerrar con un momento, una anécdota sobre Christian Slater, que refleja cómo el tipo, después de todas estas grandes películas que hizo, cayeron abruptamente a un hoyo el año 97. El 10 de diciembre de 1997, Christian Slater vivió una noche inolvidable. Sin embargo, olvidó. La llamó su noche en el infierno. Después de pasar 2 días bebiendo y tomando cocaína en el departamento de un amigo, decidió asomarse al balcón para arrojarse al vacío. Estaba en un piso 14. Tuvo un momento de lucidez, se asustó y comenzó a correr. Su novia intentó detenerlo. La golpeó. Un asistente intervino, lo mordió. Llegó la policía, empujó a un oficial mientras intentaba sacarle el alma al grito de «¡Vienen los alemanes! ¡Vienen los alemanes!». Ahí la historia de Christian Slater, año 97, y pasó 59 días en la cárcel por ese tema. Okay. Para que vean. Ya pues. Me parece que el tipo vivió un momento... No, sí, yo entendería que tuvo momentos rudos derivados de su forma de vivir. Totalmente. Ya vos, compadre. Así que, ya pues, Juanca, creo que hemos desahogado todo nuestro... En mi caso, al menos... La pregunta es, para ti, ¿crees que lo que conversamos satisface tu necesidad de haber expresado todo lo que sentías por esta película? ¿O tenemos que hacer otra sesión más adelante y hablar más Yo de creo los que 90? Siempre se van abriendo espacios para poder hablar, no solamente de la época, sino que también de las películas y de cómo de alguna manera te van... Es que tiene cosas como similares a lo que te puede pasar con un disco, con un perfume, que tú lo asocias a una época y lo vinculas a ese entorno. Hay cosas que sientes, hueles, ves. Uh-huh. Y eso siempre va a ser un momento de reflexión, de pensamiento respecto a las cosas que podían estar ocurriendo en tu vida y en el de los demás en esa época. Y eso siempre va a ser productivo desde ese punto de vista en el lenguaje. Entonces, bueno, en resumen, este episodio puede servir de dos formas: para contarles y que vivan a través de nosotros lo que nosotros vivimos, o
que revivan lo que a lo mejor ustedes vivieron porque son coetáneos. O más jóvenes. Y si son más jóvenes, véanla igual, sí. Sí, viejo, es el final. todo el rato. La mayoría debe tener, puta, no sé, menos de 35, ponte tú. Está bien. Y van a poder ver la película con otro ojo, con un ojo distinto, pero también con oídos distintos. Y el hecho de asociar también lo que están viendo con lo que están escuchando, les va a sorprender, creo yo. Al menos. Oye, Ale, antes de despedirnos, y solamente porque lo siento como una obligación de mi parte, porque lo disfruté mucho, yo quería felicitarte por el programa que hiciste con Maula. Oye, quedó muy entretenido. Recomiendo a nuestros escuchas que partan a darle play al capítulo. No recuerdo cómo se llama el título que le pusieron, pero era como televisión de los 90. Televisión de los 90. Sí, creo que la tele de los 90. Sí. Ya, entonces, para que vayan a darle play a un episodio de Maula, donde Alejandro participó con Villalobos de la televisión de los 90, que, puta, yo te diría, hablaron re poco de la televisión de los 90, pero está muy entretenido porque las anécdotas están muy buenas, weón. Estuvo bueno ese capítulo. Gracias. Esperemos que esté también, pues. Lo que importa es que también lo que saquemos aquí al Cine Club sea también interesante para los auditores. Bueno. Yo ya estoy contento. Eso ya, es lo importante. Gente, nosotros nos despedimos. Juanca por acá. Alejandro por acá y nos vemos. Cuídense, que estén bien. Chao, chao.